Bueno, vamos a empezar a hablar sobre las generalidades de los virus y su patogénesis. Tenemos que los virus no son considerados organismos vivos porque no pueden hacer metabolismo ni reproducirse, necesitan de una célula huésped para utilizar su maquinaria y poder hacerlo. En cuanto a su estructura, tenemos que su genoma puede ser o bien ADN o ARN, mismo que está protegido por una cápside compuesta de proteínas o por una envoltura compuesta de lípidos. Cuando tienen la envoltura son llamados virus envueltos, cuando no la tienen son virus desnudos. En cuanto a la replicación de los virus, tenemos que esta inicia con la unión o adhesión, penetración, denudación o desenvoltura, replicación del material genético, su ensamble, maduración, formación de nuevos virus y la liberación de los mismos. En cuanto a la genética, tenemos un concepto que es la recombinación y esto se ejemplifica con esto. El virus de la influenza humana y el virus de la influenza porcina, pues pueden recombinarse y formar un nuevo virus híbrido. En cuanto a las mutaciones, tenemos que cuando el virus está replicando a sí mismo, la enzima que hace esto puede cometer errores y provocar una mutación. En cuanto al estado de latencia, tenemos que esto se refiere al tiempo de exposición al microorganismo y la respuesta a esto, es decir, la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En cuanto a la patogénesis, esta puede ser directa cuando hay contacto entre personas o con los fluidos de la misma y indirecta cuando se utiliza algún vector para la infección, como pueden ser animales, mordeduras, picaduras, etc. Las etapas de la patogénesis tenemos que incluyen a la transmisión, que puede ser horizontal cuando es de persona a persona, vertical cuando es de madre a hijo. La propagación, que puede ser por medio de vectores, entre personas y por contacto sexual. El tropismo se refiere a la especificidad que tiene el virus por receptores de células, por ejemplo, el virus del VIH que tiene especificidad por los receptores CD4. Tenemos que la virulencia es la capacidad que tiene el virus para producir una enfermedad. En cuanto a los tipos de infecciones, tenemos que hay una infección abortiva cuando el virus logra entrar pero no logra replicarse ni liberarse de forma correcta. La infección lítica cuando sí hay producción de virus, tanto que esto mismo conduce a la muerte celular para que estos sean liberados. La infección persistente es cuando hay pues una producción de un pequeño número de partículas virales y esta puede ser latente o puede ser crónica. Es latente cuando permanece dentro de la célula sin producir virus y espera el momento oportuno para hacerlo. Y es crónica cuando está de forma prolongada produciendo virus a una baja tasa. Y los patrones de infección, pues se refiere a los patrones de infección que tiene el virus en función del tiempo. En cuanto a los factores del hospedador, podemos hablar de su sistema inmune, si es una persona inmunocomprometida o no, su conducta sexual, su edad, su sexo, raza, etc. Las defensas del hospedador que pueden incluir a la inmunidad innata, como las barreras epiteliales, células natural killer, o la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad adquirida donde el organismo produce una defensa en contra de un antígeno específico al que ha estado expuesto. En cuanto a epidemiología, tenemos ciertos conceptos como es el de la infectividad, que se refiere a la frecuencia con la que se transmite una infección cuando existe contacto entre un virus y una célula que sea susceptible a él. El índice de enfermedad, que es el número de personas que desarrollan la enfermedad dividido entre el número total de personas que están enfermos. La virulencia, que es el número de casos graves por el número de casos totales. La incidencia, que se refiere al número de casos que son nuevos de una enfermedad, pues dentro de un periodo específico. Y la prevalencia, que es la tasa de casos, pues, que existen en una población en riesgo durante un periodo también específico, y la propagación, que esta para que pueda darse necesita de ciertos requerimientos, como pueden ser, por ejemplo, la virulencia, los factores del hospedador, infectividad, etc. Y tenemos el concepto de una infección localizada cuando el virus infecta a las células que estén más cercanas a él o que sean adyacentes a él, y una infección diseminada cuando es por todo el cuerpo, utilizando, por ejemplo, el sistema sanguíneo y el sistema nervioso. Y bueno, por mi parte es todo, espero que haya sido claro y gracias.